Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar al representante de la religión islámica. Él se llama Abdelaziz Hamawi, lo he dicho bien, y es presidente del Centro Cultural Islámico de Valencia. Además es sociólogo, es licenciado en Ciencias Políticas, en Ciencias Islámicas, es profesor de la Cátedra de las Tres Religiones en la Universidad de Valencia. Y algo que yo quería resaltar, pues porque hay muchos psicólogos aquí que, digamos, nos pasa algo similar. Él es presidente del Centro Cultural Islámico de Valencia voluntario, es un cargo voluntario. Entonces, es profesional, pero realiza esta actividad, la actividad de, digamos, en su centro islámico, absolutamente voluntaria. Y esto, gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer al Colegio de Psicólogos de Madrid, a la Fundación Pluralismo y Convivencia, a los organizadores de este seminario, no tanto por invitarme a mí, porque bueno, se podría contar con cualquier otra persona, sino por la iniciativa, por la temática. Creo que nuestra sociedad ha cambiado mucho en los últimos años y este tipo de seminarios, de jornadas de formación que permitan a los profesionales de la psicología o cualquier otro campo adaptarse a estos cambios, conocer estos cambios para saber tratarlos. Me refiero al fenómeno de la diversidad religiosa, siempre son bienvenidos y suelen ser muy prácticos. Tuvimos una experiencia similar en Valladolid y fue excelente, al igual que esta jornada que además tiene mucho más público. Yo soy de las personas que se preparan los PowerPoint en los trenes y en los aviones y hoy me ha fallado el ordenador, pero mi intervención va a ser la misma. La tengo repartida en 5 bloques y en cada bloque voy a compartir con ustedes 10 ideas breves, 10 indicaciones, reflexiones, que yo he procurado seleccionar lo que más práctico e interesante les pueda resultar. Y el primer bloque es para dar una introducción básica al Islam. Primer punto, Islam significa entrega a Dios o entrega a la voluntad de Dios. Eso convierte a la persona musulmana practicante en una persona buscadora de Dios y una persona que procura en cada momento, en cada lugar, en cada situación, seguir aquello que agrada a Dios por encima de cualquier otro criterio. Y cuando digo en cualquier momento, cualquier circunstancia, cualquier lugar, no me refiero solo al ámbito puramente religioso espiritual. Y de ahí me paso a la segunda idea que quiero transmitir, y es que el Islam es, como llamamos en árabe, un din más que una religión. ¿Qué quiere decir eso? Din se puede traducir como un modo de vida integral, que abarca lo espiritual, lo material, lo social, lo educativo, lo mundanal, lo eterno, es decir, en todos los aspectos de la vida, en cualquier lugar, en cualquier momento, el musulmán se pregunta cuál de estas opciones que se me plantean es la que más agrada a Dios. Aunque no sea al 100%, si tienen que elegir entre dos males, pues elegir el mal menor, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de todas las enseñanzas del Islam? O antes de llegar a eso, las enseñanzas del Islam se dividen en distintos bloques, una parte de creencia, de valores de creencia, de fe, es decir, creemos los musulmanes, por ejemplo, en Dios, creemos en el más allá, creemos en los profetas, casi todos o la mayoría de los que se mencionan en la Biblia, incluido el profeta Jesús.
creemos que Muhammad fue el último de esos profetas, creemos que Dios se comunicó con la humanidad a través de diferentes textos revelados y el último de ellos es el Corán. Esta es la parte de la creencia. Y hay una parte de la adoración o rituales que son diferentes actos que el musulmán practica en el día a día con el objetivo de renovar su fe, alimentarse espiritualmente y acercarse a Dios. Aunque eso de acercarse a Dios es mucho más amplio. El concepto de acercarse a Dios se puede conseguir no solo por la vía espiritual, por la acción social, en fin, por todas las vías. En la parte espiritual tenemos unas prácticas diarias, como son las 5 oraciones de cada día. Los musulmanes rezamos diariamente 5 veces, ya sea en la mezquita o en cualquier lugar. Ayunamos, por ejemplo, un mes al año obligatoriamente y de forma voluntaria puede ser cualquier día, un día de ayuno. La lectura del Corán es una práctica espiritual muy recomendada. El recuerdo a Dios, simplemente la súplica, la comunicación con Dios, son todas prácticas espirituales, o lo que llamamos nosotros ibadat, o actos de adoración, que sirven para que el creyente no olvide su condición de creyente y renueva esa fe que lleva en su interior. Y hay una parte de acción o de conducta que tiene que ver sobre todo con la relación que mantiene la persona creyente con su entorno, empezando por su familia, sus vecinos, las personas de su comunidad, el resto de las personas, el medio ambiente, los animales, todo. Y en prácticamente todas estas esferas hay enseñanzas del Islam. Es decir, el que coge el Corán y lo lee se va a dar cuenta de que a ese libro se le puede llamar de todo menos un libro religioso, porque contiene enseñanzas. Igual te está hablando de la educación de los hijos, y luego te está hablando de la historia de un profeta, luego te está hablando del más allá, y luego te está hablando de la creación del universo, te está hablando de cómo redactar o la importancia de redactar un acta de compra-venta, o te está hablando de enseñanzas a nivel social, político, económico, en general, ¿no? Y hay una parte de legislación, de normas jurídicas, de lo que se permite y lo que no se permite. Por supuesto, hay una regla que dice que todo está permitido excepto aquellas cosas señaladas como ilícitas o prohibidas. Es decir, el círculo de lo prohibido es muchísimo más inferior que todo lo demás. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Hay una especialidad de las ciencias islámicas que se llama Maqasid al-Sharia, o los objetivos, los fines de la legislación islámica, una especialidad que, por cierto, fundó un gran teólogo musulmán andalusí, Abu Ishaq al-Shatibi, de Shatiba, cerca de Valencia. Y este hombre, al estudiar todos los textos, todas las enseñanzas del Islam, llegó a la conclusión de que al final el objetivo es siempre es aportar algún beneficio a la persona o prevenirla de algún perjuicio. Es decir, al fin y al cabo el objetivo es la persona. Es que la persona viva consigo misma y con su entorno en paz y viva la felicidad en esta vida y en el más allá. Detallando un poco este objetivo general, este sabio y el resto de especialistas en esta materia llegan a definir esto que acabo de llamar el objetivo principal, o llegan a desglosarlo en 5 puntos. Es decir, qué es lo que se entiende por ser feliz y vivir en paz consigo mismo, con el resto de las personas, ¿no? Cuáles son los bienes necesarios que una persona necesita para vivir esta felicidad, ¿no? Y el primer punto es la vida. El primer punto es preservar la vida humana. Objetivo 1 de la legislación islámica, por lo tanto de las enseñanzas islámicas, es la preservación de la vida humana. El segundo punto lo llaman
la libertad de creer o no creer, es decir, la libertad de pensamiento o la libertad religiosa. El tercer punto es todo lo que permita a la persona tener su propia voluntad, lo que hoy llamamos pues también voluntad de pensamiento, libertad de expresión, etc. Lo que le da a la persona la capacidad de ser responsable por sus actos. Porque nosotros, al igual que muchas religiones, creemos en que las personas en el más allá tendremos que rendir cuentas por nuestras acciones. Y para ser responsables en ese día de juicio, pues tenemos que actuar con nuestra propia libertad. Todo lo que haga la persona bajo la fuerza no se considera, si es un pecado, no se considera un pecado, por ejemplo. Y luego vienen los bienes de la persona, su familia, su descendencia, etc. De estos puntos que acabo de desglosar, de los objetivos de la Sharia, o los objetivos de la legislación y las enseñanzas del Islam, quiero sobre todo recalcar, que es el que tiene que ver con nuestro tema, en el valor de la persona y el valor de la vida. El Corán dice textualmente: quien matara a una persona es como si hubiera matado a toda la humanidad, y quien le devuelve la vida a una persona es como si se la devolviera a toda la humanidad. Al contrario de lo que nos llega por los medios de comunicación, el Corán, las fuentes oficiales del Islam, las enseñanzas del Islam, enseñan que lo más sagrado para Dios es la vida humana. Textualmente dice Muhammad, el mensajero del Islam, que toda esta vida desaparezca tiene menos valor para Dios que la muerte de una persona inocente. ¿Vale? Pasando al segundo punto, al punto 5, digo que las fuentes del Islam son dos. Para bien o para mal, en el mundo musulmán no tenemos una autoridad religiosa, no tenemos una institución oficial, no tenemos una voz oficial. Por lo tanto, para conocer qué dice el Islam sobre cualquier tema, recurrimos a los libros. Evidentemente, hay personas especialistas, que podemos llamar científicos, podemos llamar sabios, profesores, que ayudan a la gente a interpretar esos textos, o tienen más conocimiento, pero no tienen autoridad religiosa. Ni siquiera un imán tiene autoridad en el Islam. Las fuentes oficiales del Islam son el Corán, que nosotros creemos que es la palabra de Dios, revelada a su profeta Muhammad a través del arcángel Gabriel, y la segunda fuente oficial es lo que llamamos la Sunna, o la vida del profeta Muhammad, todas sus enseñanzas, todo lo que él hizo, dijo, enseñó, aprobó, todo eso se recopila en un libro que llamamos la Sunna. Digamos que el primer libro, la primera fuente es más teórica, la segunda fuente es más práctica. Con estos primeros 5 puntos termino de dar esta breve introducción sobre lo que es el Islam y paso a hablar, o estos 6 primeros puntos, y paso a hablar un poco de la situación del Islam en España, ¿no? En un estudio de opinión que se hizo durante varios años desde varios ministerios en España sobre la comunidad musulmana, una de las conclusiones que se repetía en todos estos estudios, creo que se hizo durante 4 años, hasta el 2012, en todos ellos una de las conclusiones era que la religión es una seña de identidad importante para este colectivo, para el colectivo musulmán en España. Y también en este estudio se hace una comparación entre el grado de pertenencia a la religión, el grado de práctica, quién se identifica como musulmán practicante, quién no, y se observa que el nivel de práctica de la religión entre el colectivo musulmán es bastante más alto que la media española. ¿Qué quiere decir con esto? Que el factor religioso es importante a la hora de tratar con un paciente musulmán, con una familia musulmana, con el colectivo musulmán en general. Incluso las personas que no practican la religión, aquellas personas que no practican la religión,
en el mundo musulmán mantienen mucho respeto a todo lo religioso, a Dios, a las escrituras, a la mezquita. Incluso las personas que no son practicantes y llevan a sus hijos a la mezquita para aprender el árabe, el Corán, las enseñanzas de la religión. Y en un momento de duelo, esa práctica religiosa se hace todavía más evidente. En el mundo actualmente 1 de cada 5 personas es musulmana. Estamos hablando de más de 1.500 millones de musulmanes. Muchas veces desde aquí se confunde lo islámico con lo árabe, se reduce todo el mundo musulmán en el mundo árabe, y si yo les preguntara ahora mismo por un país musulmán directamente pensarían en el norte de África o en un país de Oriente Medio. Pero el mundo musulmán es muchísimo más que eso. La inmensa mayoría de los musulmanes en el mundo no son árabes. Los que somos árabes no llegamos a ser el 20% de los musulmanes en el mundo. El país musulmán más poblado en el mundo es Indonesia. Y en el ranking de los 10 primeros países musulmanes más poblados encontramos Turquía, Pakistán, Nigeria, Indonesia, y ninguno es un país árabe. Y esto convierte al mundo musulmán en un mundo muy plural, muy diverso en cuanto a tradiciones, aspectos culturales, costumbres, por encima de tener una religión común. En España, si nos centramos aquí en nuestro país, se está hablando de que hay aproximadamente 2 millones de musulmanes, más o menos 1.500 lugares de culto y tan solo 14 o 15 cementerios musulmanes, que es una de nuestras reivindicaciones y nuestras peleas. En cuanto a organización, decía antes que no tenemos una institución oficial, pero bueno, nos organizamos en forma de comunidades, mezquitas, federaciones. Son comunidades de base, es decir, al no haber una jerarquía institucional, una mezquita se crea cuando un grupo de personas en un pueblo sienten la necesidad de tener un lugar de culto y abren una planta baja y pagan el alquiler, y si no tienen para pagar a una persona con formación y con estudios para que se dedique exclusivamente a ser el imán o el orientador religioso, lo puede hacer o lo suele hacer. De hecho, en la mayoría de los casos lo hacen personas de forma voluntaria. Y bueno, actualmente la comunidad musulmana tiene un convenio de colaboración firmado con el gobierno español desde 1992, pero todavía seguimos luchando para la aplicación de muchos artículos de ese convenio, y uno de esos artículos, uno de nuestros derechos que no se cumple todavía por la mayoría de los municipios, ayuntamientos de nuestro país, es el tema de los cementerios. Con esto termino el primer bloque de la introducción al Islam y paso a dar unas claves basándome en las fuentes del Islam que he señalado anteriormente, el Corán y la Sunna, unas claves sobre cómo se entiende el sufrimiento, la desgracia en todas sus formas, y una de ellas la muerte, el duelo, etc. El primer punto, el que accede a las fuentes del Islam, el que lee el Corán, el que estudia la biografía del profeta Muhammad, encontrará que siempre se señala a esta vida, nuestra vida mundanal, como una vida de prueba, de examen, llena de pruebas. Por lo tanto, las personas nos sometemos todos los días a diferentes exámenes. Dice textualmente el Corán, Dios dice: hemos creado la vida y la muerte para probaros quién de vosotros es el que mejor actúa. Es decir, se plantea el concepto de la vida como un terreno de examen para todas las personas, y habla de probarnos con el bien y con el mal. Tanto si nos da Dios algo como si nos lo quita, es un examen para ver cómo actuamos. Ante
el examen de dar, debemos de actuar con la gratitud, y la gratitud significa no solo agradecer verbalmente, sino compartir muchos bienes, etcétera, etcétera. Y ante el examen y la prueba de quitarnos algo, nos corresponde enfrentarla después de agotar todas las posibilidades y los remedios, evidentemente, con paciencia. Y se señala y se enseña que las desgracias, lo que nosotros vemos como desgracias, como pruebas difíciles, muchas veces tienen o encierran algo de positivo, o son realidad regalos de Dios que nosotros interpretamos como desgracias. Una de ellas, por ejemplo, de las muchas que se señalan, es que ante una desgracia, del tipo que sea, el creyente es purificado, es decir, se purifican sus pecados. El profeta Muhammad dice que ante cualquier desgracia, aunque sea como el pinchazo de una espina, el musulmán, el creyente, si la afronta con paciencia, recibe el perdón de los pecados, ¿no? Otra de las enseñanzas que se nos enseña para llevar mejor los momentos difíciles es que Dios, en ese momento, en un momento de desgracia, está más cerca de la persona que sufre, escucha más sus súplicas, escucha sus ruegos. Por lo tanto, una de las prácticas, por ejemplo, que muchas veces se ven entre musulmanes es que uno vaya a visitar a un enfermo y le diga: acuérdate de mí en tus súplicas, porque Dios escucha más de ti que de mí al estar tú en esta situación difícil. Se habla mucho de paciencia y se habla de la recompensa ilimitada a los pacientes en el Corán. Se enseña también, el profeta Muhammad que enseña a no rendirse ante la desgracia, buscar el remedio. Concretamente habla de la enfermedad y dice: Dios ha creado para cada enfermedad un remedio, buscad el remedio y no os rindáis. La rendición ante un reto, un desafío del tipo que sea, no es de buen creyente. Nos enseña a no desear nunca, a pesar de que las desgracias tengan estos aspectos positivos, pero nos enseña el Islam a no desear nunca el bien para nosotros, no desear nunca la muerte, no desear nunca la enfermedad, nuestras súplicas o cualquier tipo de desgracia, y sin embargo, si nos encontramos en esa situación, afrontarla luchando con perseverancia, buscando remedios, etc. Y nos enseña a convertir todo en algo positivo. Dice el profeta Muhammad en una de sus enseñanzas: todo lo que le pasa al creyente es bueno. Si le pasa algo bueno, si Dios le da algo bueno, esta persona es agradecida y eso es bueno para él. Si le pasa algo malo, esta persona es paciente, es decir, lo experimenta, lo afronta con paciencia y eso es bueno para él. Tenemos el ejemplo del profeta Muhammad, que para nosotros es el máximo ejemplo a seguir, que sufrió muchas desgracias durante su vida, a pesar de ser, según nosotros, la persona más amada para Dios. Y por lo tanto, el sufrimiento o la prueba o la desgracia no es señal de lejanía de Dios, puede ser todo lo contrario. El profeta Muhammad sufrió pérdida de sus hijos, pobreza, enfermedades, fue huérfano, persecución, etcétera, etcétera. Se nos enseña a invertir bien los buenos momentos, los recursos, es decir, dice el profeta Muhammad en una de sus enseñanzas también: acuérdate de Dios en los momentos buenos, de bienestar, se acordará de ti en los momentos de dificultad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tengamos salud, cuando tengamos dinero, cuando tengamos bienes, invertir todo eso en el bien para que en los momentos difíciles nos lo encontremos. Y sobre todo, el último punto, también enfrentar los momentos difíciles con optimismo.
El Corán dice ciertamente: con la dificultad está la facilidad. Con y no después, sino que todo momento bueno, toda desgracia, justo con ella viene el buen momento y el bienestar. Si nos centramos ya en la muerte y cómo se enfrenta desde la perspectiva islámica, primer punto, la muerte es un decreto, se ve como algo que está decretado, que nosotros no podemos cambiar, como muchas otras cosas de nuestra vida. Creemos que la persona antes de que nazca tiene una fecha de nacimiento y una fecha de muerte, y cuando agote el último segundo de vida, muere. Y por lo tanto, con esto se intenta ver como algo natural. El otro punto es que la muerte no es el fin, sino de la misma forma que nuestro nacimiento, nuestra salida a este mundo pone fin a una etapa anterior y el inicio de una etapa posterior, pues lo mismo pasa con la muerte. Creemos que es el fin de una etapa y el inicio de otra etapa en nuestra vida. Aún así, como decía antes, el Corán la llama una desgracia y no se debe desear. Un creyente no debe de pedir a Dios: Dios, dame la muerte, ¿vale? Se afronta la muerte con paciencia y aceptación. Hay una frase que utilizamos los musulmanes cuando fallece una persona para dar el pésame, y decimos: de Dios somos, o de Dios venimos, y a Él hemos de volver. Otra de las enseñanzas que encontramos en el Islam es la preparación, estar preparado para que la muerte no nos pille de sorpresa. La muerte no tiene por qué tener causas. No siempre es la enfermedad, no siempre es la vejez, no siempre es un accidente. La muerte llega en cualquier momento. Y por lo tanto, una persona, se nos enseña en el Islam, una persona siempre tiene que estar preparada para la muerte. Como por ejemplo, ¿qué? Pues como por ejemplo siempre dejar un testamento informando de las deudas que pueda tener una persona. Por ejemplo, ¿vale? La muerte es también un momento de reflexión sobre cuando muere alguien, cuando se pierde alguien, siempre se aprovecha para que sirva a los demás de reflexión de lo corta que es la vida, de la muerte que llega de repente, y se aprovecha para esto. Cuando fallece una persona se invita a toda la gente a perdonar a esa persona. Se pide en la mezquita o en el entierro, la familia, se pide que toda la gente se despida de esa persona perdonándole cualquier fallo que haya tenido con ella, y si hay algún tipo de relaciones materiales, económicas, deudas y tal, la persona que tenga esa deuda lo tiene que decir en ese momento. De hecho, se pregunta en una mezquita cuando una persona fallece si no tiene familiares, o si tiene familiares se dice: oye, si alguien tiene alguna deuda con esta persona, que contacte con nosotros o contacte con la familia, o que perdone a esta persona. Se intenta que esta persona vaya más allá con las cuentas claras, digamos, ¿no? Y se enseña a recordar bien siempre a la persona, aunque haya hecho mucho mal, aunque sea una persona mala, pero no se debe recordar a los muertos de mala manera. Primero, para no herir a las familias, y segundo, pues bueno, siempre se enseña a guardar lo positivo de la persona y a guardarle fidelidad a esa persona, visitando su tumba. Cuando muere una persona en el Islam, sigue recibiendo de nosotros, de esta vida. Por ejemplo, puedo hacer una limosna a nombre de ella, puedo leer el Corán a nombre de esa persona, es decir, se pueden hacer acciones positivas, buenas, en nombre de esa persona, y de alguna manera transferírselos, ¿no? En cuanto a los ritos después de la muerte, cuando fallece una persona, lo primero que se hace es
un lavado ritual que consiste en un lavado completo del cuerpo, una ducha normal y corriente, y luego se le hace a esa persona la misma ablución que hacemos nosotros antes de rezar. Es un lavado ritual que hacemos antes de rezar. Se le hace lo mismo a esa persona. Y se trata a esa persona como si estuviera viva. Es decir, el agua tiene que ser templada, ni muy fría ni muy caliente, se tapan las partes íntimas de la persona, se le mueve con mucho cuidado, ¿vale? Y después de este lavado se perfuma a la persona, al cadáver, se le envuelve en una tela blanca y se le lleva a una mezquita para hacer una oración fúnebre, o se puede hacer en el mismo cementerio o en el mismo lugar del lavado. Y después de la oración se entierra el cuerpo. Lo mismo, aquí nos adaptamos a las normas vigentes aquí, pero lo normal es que un entierro se haga sin ataúd, directamente en la tierra. En ese momento del entierro, en el cementerio, se reúnen de la misma manera que en la oración fúnebre siempre se recomienda que haya el máximo número de personas. También en el momento del entierro se reúnen toda la familia, los amigos, la gente que conoce al fallecido. Se aprovecha para dar una pequeña charla o reflexión de 5 o 10 minutos, se hacen una serie de súplicas para la persona, se lee algo del Corán y se despide de la persona. Luego se pueden hacer tantos homenajes como se quiera, según la cultura, el país. Hay quienes después de 3 días, después de 40, después de 6 meses, después de 1 año, eso ya es... pero bueno, se recuerda siempre se recomienda visitar la tumba de alguien, leer Corán en su tumba, reunir a la familia para recordarle, cosas de este tipo. Por ejemplo, de un país a otro cambian las cosas. En Marruecos es normal y es común que después de enterrar a una persona, la familia reúne a quien quiera, a la gente en su casa, y lo más común, típico, es comer un cuscús, ¿no?, esa noche. En otros países de Oriente Medio se sirve un café y esto, y no se reúnen en la casa. Pero bueno, eso ya es un detalle. En relación con el tema de los ritos de la muerte o el funeral, no se permite la incineración de los cuerpos, se les sigue tratando con respeto, con dignidad. Creemos incluso que esas personas desaparecen de este mundo, pero como decía antes, mantienen cierto contacto, de recibir de nosotros buenas acciones, de escucharnos incluso si les hablamos. El entierro tiene que ser lo más rápido posible después de la muerte, no se recomienda tardar mucho tiempo dejando el cuerpo, el cadáver en un hospital o lo que sea. Se permite y se recomienda mucho la donación de órganos, pero no se permite la venta. Cuando muere una persona se tiene que preguntar siempre por el testamento que haya dejado esta persona. Es común que los musulmanes, todos de vida, tengamos un testamento y dejemos algún tipo de consejos, peticiones. No tiene por qué ser económico, siempre, aunque sea dejar un consejo para alguien, en fin, se recomienda recurrir, o se pide siempre recurrir a ese testamento que tiene mucha validez para cumplirle a esa persona si tiene algún sueño o si quiere. Y terminar con el último bloque, que son algunas indicaciones o consejos para psicólogos. El primer punto es que el profesional de la psicología, medicina, trabajo social, lo que sea, tiene mucha importancia, tiene un papel muy importante en la tradición musulmana,
Corán nos dice de recurrir a los expertos en cualquier materia, en cualquier especialidad, y lo que puede hacer en ese momento es seguir algunas pautas que desde el Islam se enseñan para ese momento, como por ejemplo expresar la tristeza pero con aceptación. Cuando el profeta Muhammad perdió a su hijo recién nacido, lloró por tristeza, por ser persona, pero decía la frase que os enseñaba antes, es decir, todos somos de Dios y a Él hemos de volver, y tenemos que aceptar este decreto divino. Se enseña a trabajar o un profesional, un psicólogo puede trabajar algunas emociones positivas dentro de lo que cabe, como es intentar dentro de la situación siempre se puede sacar algo, intentamos sacar algo positivo, ¿no? Si esta persona muere después de una enfermedad, tratamos de transmitir que, bueno, que esta persona ha tenido su tiempo de reflexión, ha tenido su tiempo de preparación, en fin, intentamos sacar algo de positivo para subir los ánimos a la familia. No se recomienda o no se permite o se intenta combatir la ira exagerada en estos momentos, los gritos y todo esto. Se llama la calma, aunque en un momento de ira la persona no se le culpabiliza por lo que pueda decir o lo que pueda sentir o lo que sea. Intentamos en ese momento llamar a la fe de la persona, recordarle que tú crees en Dios, que tú eres creyente, que todos vamos a morir, que esto es algo natural, que esto es algo normal, que cosas de este tipo, que está en un lugar mejor, cosas de este tipo. El tema de la neutralidad para un profesional siempre es importante, es decir, puede no estar de acuerdo con ciertos aspectos de la religión, de la cultura, que sea, pero bueno, no se trata de compartir o no, sino de intentar hacer que la familia lo pase lo mejor posible, ¿no? Y una de estas cosas, por ejemplo, en el mundo musulmán es el tema del trato con el sexo diferente, ¿no? Hay ciertas limitaciones en el contacto físico entre dos personas de sexos diferentes, ¿vale? Por ejemplo, para expresar el afecto en un momento así, una mujer a una mujer le puede dar abrazos, la puede besar. Si es una mujer a un hombre, o un hombre a una mujer, si no son de la misma familia, hay limitaciones, ¿no? Es decir, se expresa el afecto con palabras, pero no de manera física. Hay que tener en cuenta lo que he dicho antes de que el mundo musulmán es un mundo diverso. Todo lo que estoy diciendo son pautas directamente sacadas de las fuentes islámicas, pero no quiere decir que no haya otras de tipo cultural, de alguna tradición es que Nigeria no tiene nada que ver con Indonesia, o Turquía con Marruecos. Son mundos totalmente alejados, ¿no? La colaboración con la comunidad, el acudir a una mezquita cercana, y siempre el papel de una persona de la mezquita, un referente de la comunidad musulmana, puede servir de ayuda para transmitir quizá algún mensaje a la familia, quizá tenga más legitimidad, entre comillas, ¿no? Y poco más. Con esto termino, si no me he equivocado contando, 50 puntos breves, ideas que tienen que ver con el tema del duelo en el Islam. Si luego tienen alguna pregunta, pues estoy aquí. Gracias. Yo, mientras tanto, te podría preguntar si nos podrías ampliar un poco las diferencias, sobre todo en el tema de rituales, entre hombres y mujeres. Lo único es el lavado ritual. Si el fallecido es un hombre, lo hace un grupo de hombres. Si el fallecido es una mujer, lo hace un grupo de mujeres. Nada más. Aparte de esto, no hay nada más. De acudir al cementerio indistintamente, ningún problema. Sí. Bueno, tienes preguntas largas.
¿Qué sucede con el precepto, entiendo, que dice que forma parte de los 5 mencionados? Preservar la vida en las personas que cometen actos de terrorismo. Esta era obligada. A ver, las personas que cometen actos de terrorismo. Cuando una persona fallece, de la forma que sea, no se pregunta por su pasado, no se pregunta por lo que haya hecho, no se pregunta por su conducta, no se pregunta por nada, ¿vale? Simplemente se le hacen los mismos rituales. Evidentemente, antes de morir, esa persona es condenada, esa persona comete unos actos totalmente contrarios a las enseñanzas del Islam. Les he mencionado antes un texto claro del Corán: que mata a una persona es como si hubiera matado a toda la humanidad. Aparte de eso, ahí todos los sabios musulmanes, consejos a nivel mundial, todas las instituciones islámicas lo tienen muy claro, y hay un consenso de condena del terrorismo, de los grupos terroristas, de cualquier persona que cometa un acto de violencia. El Islam prohíbe textualmente insultar a un animal. ¿Cómo va a permitir matar a una persona? Ahora, que los medios de comunicación tengan interés de transmitir unas cosas y otras no, eso ya no está en nuestras manos. Y hoy he dicho antes que las fuentes del Islam son el Corán y la Sunna. No hay ninguna persona, ninguna institución, nadie que tenga autoridad de hablar en nombre del Islam y representarlo. Por lo tanto, para tratar este tema y juzgar qué dice el Islam, hay que recurrir a estas dos fuentes y ver que están llenas de humanismo, de enseñanzas pacifistas. De hecho, el nombre del Islam tiene la misma raíz en árabe que la palabra salam, que significa paz. En fin, el tema del trato después de la muerte es indistinto. No se ve qué antecedentes tiene la persona. Una pregunta que se repite es la consideración que tiene actualmente en el Islam el tema del suicidio y sus familiares, y el tratamiento de sus familiares. A ver, el suicidio es el pecado más grave que puede cometer una persona en el Islam. Evidentemente la familia no tiene la culpa de eso, aunque lo mismo, en función según el contexto cultural del que estemos hablando, se mira de una manera u otra. Pero bueno, el suicidio, nosotros creemos que la vida es un don de Dios, y Dios es el único que la puede dar o quitar. Aunque decía al principio que la muerte está decretada, que cuando llega la fecha de muerte de una persona por minutos y segundos muere, pero si esa persona, en lugar de estar en su cama y morir, decide tirarse del balcón, siendo esta persona consciente de lo que hace, evidentemente, y lo hace con su propia voluntad, pues termina su vida de la mejor manera y comete el pecado más grave que un musulmán pueda cometer. Y para esto hay muchos textos que ahora mismo, por falta de tiempo, no podemos. Ahora, claro, me imagino que se refieren a lo mismo, a acontecimientos, situaciones que nos llegan de conflictos, de guerras, de otros países. Es algo que yo tampoco entiendo, cómo puede ser una persona dar su vida de esa manera, que es lo más sagrado, para matar. Además, eso ya es una cosa que supera mi cabeza y para mí no tiene ninguna explicación, evidentemente. Y además es peor todavía, es morir matando. Es decir, no solo es matarse a sí misma, sino matar a otras personas inocentes. Evidentemente eso es lo más grave que se pueda dar. Ahora el trato después, lo que he dicho antes. Si es que no hay, si yo estoy en una mezquita y me traen a un cadáver para celebrar la oración fúnebre, es que me pregunto por quién es esa persona y qué ha hecho en su vida. Ahora, el juicio le pertenece a Dios. A partir de ese momento, esa persona ya pasa a la vida
del juicio, donde tiene que rendir cuentas por todo lo que ha hecho en esta vida. Una pregunta muy concreta. A la hora de transmitir malas noticias, ¿a quién debemos realizárselas? ¿A un representante masculino de la familia? ¿Es indiferente? Es indiferente. Ahora, si se tiene cierta cercanía, por eso decía antes de acudir a través de la comunidad, de algún representante de la comunidad, que a lo mejor pueda tener más relevancia, más legitimidad, y él puede saber quién de la persona es la más preparada, la más capacitada para recibir una noticia así, pero no es cuestión de a un hombre o una mujer, más que a la persona que pueda tener más capacidad, responsabilidad de la familia para recibir una noticia así. Vale, y una última era, ¿a qué achacas que entonces la religión musulmana tenga esa imagen de intolerancia en general? Ahí entran muchos factores. Entran temas políticos, entran temas económicos, entran temas mediáticos, entran cosas que desde mi nivel yo no puedo entender. A mí me llegan las noticias de lo que sucede en Afganistán o en Siria por los mismos canales que a ustedes. Y esas cosas, al igual que padecer y sufrir, como cualquier persona que pueda recibir esas noticias, y además que le resultan inexplicables, yo como musulmán pues, sufro el doble, porque se achacan y se relacionan con una religión que yo estoy totalmente convencido de que es una religión de paz, y que a mí me ha enseñado a respetar la naturaleza, a respetar el medio ambiente, a respetar las personas, a respetar los animales, a vivir en coherencia, en armonía con el resto. A mí la fe en Dios me ha enseñado todos estos valores, no me ha enseñado a ser violento o a no. Entonces, son cosas que pasan en muchos niveles, donde hay muchos intereses, donde hay muchos actores, donde yo no tengo la capacidad de explicar. Lo que sí puedo asegurar y puedo dar fe, y es algo que ustedes pueden verificar, es que las enseñanzas del Islam no son violentas. Eso es tan fácil como abrir el Corán o abrir un libro sobre el Islam o escribir en Google Muhammad, leer su vida y ver este hombre que nos enseñó. Y además es que es cuestión de números también. En el mundo hay 1.500 millones de musulmanes. Si todos creyéramos en el terrorismo, la violencia, no habría vida en este planeta, ¿no? Estamos hablando de que un grupo violento como ISIS o cualquiera de estos, en el que hay muchos interrogantes sobre quién y cómo y dónde, muchos interrogantes, no llega a representar al 0,01% de los musulmanes en el mundo. Es injusto que se nos vincule a todos con los terroristas, que además hemos condenado miles de veces, y están los comunicados oficiales. No hay ninguna figura musulmana, ningún representante, ningún sabio, ningún estudioso del Islam en el mundo que esté de acuerdo con eso. Son bandas criminales, grupos terroristas que actúan en la sombra, que tienen intereses, que están vinculados muchas veces a gobiernos y servicios secretos, que, en fin, que es un juego sucio en el que se está manchando, se está metiendo a la religión, pero la religión no tiene nada que ver con eso. Y lo único que pido yo es que no dejen que no opinen por nosotros, que no nos den opiniones hechas, y que cada uno utilice su criterio y utilice su inteligencia y estudie y investigue. No quiero tampoco que se quede con mi versión del tema. Es cuestión de que una persona no deje que le priman de su inteligencia y que estudie e investigue estos temas. Y yo estoy seguro de que esto es un derecho de cada persona. Pues muchísimas gracias, Abdelaziz, de verdad. Ha tenido muchísimo interés. Tengo preguntas que se han quedado en el tintero, pero se las vamos a hacer llegar. Pueden dar mi correo también a cualquier persona que tenga. Yo sé que la comunidad musulmana en España no está lo suficientemente organizada, institucionalizada como puede ser la Iglesia Católica o otra. La comunidad musulmana en España sigue todavía formada en su mayoría por personas inmigrantes de primera generación con muchas dificultades lingüísticas, sociales, académicas, laborales.
por lo tanto no tenemos esa estructura. Y a lo mejor encuentran alguna dificultad para acceder a la comunidad musulmana cercana porque ni siquiera hay una persona que hable español. Para eso yo ofrezco mi correo electrónico para cualquier duda, consulta, situaciones concretas, o llamar por teléfono las 24 horas, como las gasolineras, sin cobrarles nada, para ponerles en contacto con alguna persona cercana que les pueda ayudar para resolver los temas. Les agradezco muchísimo que hayan tenido el interés y que piensen en este factor, el factor religioso, para una persona que esté en una situación difícil. Os aseguro que la familia y la persona lo agradece mucho. Gracias.